Desde el inicio de la guerra en Ucrania, decenas de oligarcas rusos han sido sancionados. Pero ¿podrán estos millonarios afines a Vladimir Putin cambiar el rumbo del conflicto? En esta edición de Efecto Naim, investigamos. Además, el destacado periodista Eric Schwartzel nos cuenta cómo la competencia cultural entre Hollywood y China se ha convertido en una de las grandes batallas del siglo XXI. Y le presentamos los curiosos concursos que buscan hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. La guerra de Rusia contra Ucrania desató la mayor ola de sanciones de la historia. Desde el inicio de la invasión, Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea impusieron más de 3.000 sanciones contra Rusia. Nunca antes los países occidentales habían sancionado tanto y tan rápidamente a un país. Hoy Rusia está más sancionada que Venezuela, que Cuba, Irán, Birmania, todos juntos. Estas sanciones, por ejemplo, prohíben la importación de petróleo y gas de Rusia, la exportación de bienes militares y productos de lujo hacia ese país, y también han congelado los bienes y propiedades de decenas de las personas más ricas de ese país, los oligarcas. Estos oligarcas son personas millonarias que además están vinculados políticamente con el Kremlin y cuyas riquezas casi siempre son producto de la corrupción. Las sanciones hacia estos oligarcas rusos no son nada nuevos, pero esta vez tienen un alcance y una profundidad enorme y los están dejando realmente paralizados, sin poder moverse por el mundo o sin poder utilizar sus aviones privados, sus yates y todas las infraestructuras que tienen en el mundo occidental la han perdido. ¿Qué nos dice la historia de las sanciones sobre su efectividad? ¿Cuáles son las repercusiones más allá de Rusia? Todo esto y más en el próximo reportaje. Miren. En medio de la invasión a Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden anunció nuevas sanciones a Rusia adoptadas por el Grupo de los Siete, que incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. Estamos añadiendo nuevos nombres a la lista de oligarcas sancionados y estamos aumentando la coordinación entre los países miembros del G7 para capturar sus ganancias obtenidas de manera ilegal. Muchos de estos oligarcas han ayudado a mantener a Vladimir Putin en el poder, a la vez que se han lucrado de su régimen. Consideremos a Arkady Rotenberg, un magnate de la construcción que es amigo de la infancia y antiguo compañero de judo del presidente ruso. Una vez en el poder, Putin premió a Rotenberg con lucrativos contratos estatales que sentaron las bases para una fortuna que se estima ronda los $2.000 millones. Arkady Rotenberg, su hermano y su hijo aparecen en las listas más recientes de los sancionados. La idea es que al perder acceso a la economía occidental, estos oligarcas se vean obligados a presionar a Putin para que cese su guerra contra Ucrania. Pero no es la primera vez que Rotenberg y otros como él son castigados de esta manera. Hablamos con Jane Bradley, una periodista del New York Times, que lleva años reportando sobre abusos de poder, crímenes financieros y corrupción. En 2014, después de que Rusia anexó Crimea, Estados Unidos puso a Arkady Rotenberg en una lista de sancionados por su cercanía al régimen de Vladimir Putin. ¿Y qué hizo menos de 8 semanas después de ser sancionado? Logró comprar una pintura de $7,5 millones en una subasta en Nueva York. Además, investigadores han encontrado que cerca de $91 millones han fluido desde las cuentas bancarias de sus familiares a la economía estadounidense, a pesar de haber sido sancionado. Y es que los ricos y poderosos han aprendido muy bien cómo esconder quiénes son para seguir haciendo negocios y viviendo de lujo, incluso si han sido tildados de personas no gratas. Establecen redes de compañías fantasmas en paraísos fiscales tan complejas que muchas veces es imposible para los comerciantes de arte o para los bancos determinar quién está realmente detrás.
Por otro lado, expertos aseguran que los gobiernos no han priorizado realmente detener estas finanzas ilícitas, pues han sido vistas como una fuente de inversión y de empleos en sus países. Un líder anticorrupción del gobierno británico durante los últimos 20 años, llamado Phil Mason, nos dijo que el dinero de los oligarcas ha sido un punto ciego para Reino Unido y otros países porque es visto como útil para las economías que sostiene. No obstante, hay algunas señales de que esta vez podría ser diferente. Desde España hasta Italia, los yates de diversos oligarcas han sido detenidos por las autoridades. Solo en Francia, para mediados de abril, ya habían congelado el equivalente a casi 24.000 millones de euros en apartamentos y otros bienes asociados a estos magnates. Y Estados Unidos anunció la creación de KleptoCapture, una iniciativa para implementar las sanciones. La clave es que este ímpetu perdure. Nunca había visto sanciones tan ambiciosas ni la voluntad política que se ve hoy. Pero también hay una historia de no financiar a los investigadores y a las agencias de seguridad y de dejar la legislación en este ámbito para mañana. Una cosa es anunciar estas iniciativas y otra es la acción que las sigue. Incluso si las sanciones llegaran a ser un castigo inescapable para los oligarcas, ¿serán suficientes para cambiar el rumbo de Putin? Roman Abramovich, quizá el más famoso de los sancionados, tuvo que poner en venta el club de fútbol Chelsea y fue descalificado como director del mismo. También ha tenido que sacar sus yates de Europa y anclarlos en Turquía. Y mientras intenta proteger su fortuna, se ha ofrecido como voluntario en las negociaciones que buscan la paz entre Rusia y Ucrania. Muchos cuestionan sus verdaderas intenciones y algunos se preguntan si las sanciones han motivado su rol como negociador. Pero los expertos aseguran que la mayoría de los oligarcas de hoy tienen poca o ninguna influencia en las decisiones del Kremlin. Aquellos que viven en Rusia son dependientes del régimen y por lo tanto menos propensos a manifestarse en su contra. Investigaciones y funcionarios occidentales han señalado además que el círculo de Putin es cada vez más pequeño y que el mandatario ruso está cada vez más aislado. Aún así, algunos oligarcas han comenzado a expresar su desapruebo de la guerra con mucha cautela. Hasta ahora, sin embargo, no ha sido suficiente como para detener la indiscriminada violencia en Ucrania. Los líderes mundiales están buscando todas las maneras diplomáticas posibles para evitar una escalada del conflicto. Y aún está por verse si las sanciones serán eficaces. Y al regresar la pausa cambiamos de tema. Voy a hablar con un destacado periodista sobre el cine y el poder. No se vayan. Estados Unidos y China compiten por el dominio del comercio internacional, de la tecnología, de las capacidades militares. Estas son las grandes batallas que se han adueñado de los debates sobre política exterior en los últimos años. Pero existen otras áreas menos conocidas en las cuales China también busca ejercer influencia. Estoy hablando nada más y nada menos que del cine. Este es uno de los sorprendentes hallazgos y focos de investigación de mi invitado de hoy. Su nombre es Eric Schwartzel. Es un reconocido periodista que inició su carrera como corresponsal sobre temas medioambientales. Pero en el año 2013, Schwartzel cambió de rumbo. Comenzó a trabajar en el Wall Street Journal cubriendo la industria del cine en Hollywood. A los pocos meses se dio cuenta que la gran influencia que estaba ejerciendo el gobierno chino en el mundo de las películas no estaba siendo suficientemente identificado, explicado y analizado. Y ahí pensó que había una oportunidad de contar una historia muy importante y muy diferente. Así, en el año 2022 publicó Alfombra Roja, Hollywood, China y la batalla global por la supremacía cultural. Este libro ha recibido enormes elogios de importantes medios como el New York Times, Reuters y Foreign Affairs. Y hoy Schwartzel nos cuenta en detalle cómo la competencia cultural entre China y Estados Unidos se ha convertido en una de las grandes batallas del siglo XXI. Esta es mi conversación con el periodista Eric Schwartzel. Bienvenido al programa, Eric Schwartzel. Gracias por acompañarnos.
En tu libro, Alfombra Roja, tú mantienes que las películas de Hollywood hoy en día se están diseñando específicamente para el público chino. Háblanos de una película que sea un ejemplo de esta tendencia que tú revelas. China has the #1 box office in the world. China es el país más taquillero del mundo. Es un mercado demasiado grande como para que un estudio de Hollywood lo ignore. Un ejemplo reciente que creo que pudo haber pasado desapercibido es la película de acción llamada Agentes 355. Trata sobre un grupo de mujeres agentes que viajan por el mundo enfrentando a peligrosos criminales. Es una de esas historias clásicas, con un toque feminista. Pero el personaje de una de esas agentes es interpretado por una actriz china llamada Fan Bingbing, cuyo papel fue incluido en la película para apelar a la audiencia del gigante asiático. Y no solo eso, cada vez que su personaje aparece es increíblemente bueno. Por ejemplo, ayuda a sanar las heridas de sus compatriotas con la medicina tradicional china. Y al final de la película ocurre una gran balacera en Shanghái. La única diferencia es que cuando cesan las balas, llega la policía a poner orden. Es un ejemplo clásico de cómo la influencia china no solo se está tomando en cuenta a nivel de los personajes, sino también a nivel de la trama. Si esa escena se hubiese llevado a cabo en cualquier otra gran ciudad del mundo, probablemente no veríamos llegar a la policía para asegurarse de que todo esté bien, como sucede en China. We probably wouldn't have to see the police coming in to make sure everything's okay as they do in China. Tú has comparado a Pekín ni más ni menos con los nazis en lo que respecta a las exigencias que se imponen a los estudios de cine. ¿Cuáles son algunas de las reglas que deben seguir los estudios cinematográficos para que sus películas se exhiban en China? So before any movie is shown in Chinese theaters, it has to be approved by Chinese censors. Antes de estrenar cualquier película en los cines de China, deben ser aprobadas por unos censuradores en Pekín. Y a veces concluyen que una película puede ser mostrada solo si se le hacen ciertos cortes. La primera causa de preocupación suelen ser los temas que hagan quedar mal a China o que debiliten la ideología del Partido Comunista. Por ejemplo, cualquier cosa relacionada con los territorios que se han proclamado autónomos, como Tíbet, Taiwán, Hong Kong y Xinjiang, esos son temas intocables en cualquier guión. Pero también hay otros elementos como la homosexualidad que son analizados muy de cerca y con frecuencia censurados. En la película Green Book hay una escena donde la policía encuentra al pianista afroestadounidense interpretado por Mahershala Ali con otro hombre en las duchas de un gimnasio. En la versión china de esa película, esa escena fue cortada para que no quedara claro que estaba con otro hombre. La comparación con los nazis es apropiada porque cuando Hitler estaba por llegar al poder, una de las cosas que decía que haría era castigar a cualquier estudio de Hollywood que hiciera películas con las que su régimen no estuviese de acuerdo. Eso podía significar que no aceptarían su próxima película en Alemania, que les cancelarían los acuerdos de distribución o que castigarían a las empresas principales. Y China también está aplicando este tipo de consecuencias económicas. Those kind of economic repercussions are also practiced by China. ¿Puede la creciente importancia de China en Hollywood tener repercusiones para la democracia en todo el mundo? I think so because Pienso que sí, porque la segunda mitad del siglo XX nos demostró cómo Estados Unidos puede transmitir sus valores al resto del mundo mediante su cultura. Y eso va mucho más allá de mostrar a los héroes estadounidenses salvando el mundo. También tiene que ver con los vestuarios y las glamorosas estrellas de cine por las que Estados Unidos se ha dado a conocer. Y creo que esos valores en las películas de Hollywood están siendo corrompidos por la influencia china, que busca asegurarse de que los guiones solo muestren una perspectiva específica de la nación más poblada del mundo. Pero también creo que el objetivo final de China es poder enviar su entretenimiento al exterior. Pasé un tiempo en Kenia, donde las series de televisión y las películas chinas están mucho más presentes que en otras partes del mundo. Y eso se debe a que las productoras pagan por doblar sus contenidos a los idiomas y dialectos locales, que son hablados por tan pocas personas que las productoras estadounidenses no harían ese esfuerzo. Podrás imaginar que estas películas y series presentan una visión muy específica y con frecuencia sesgada de la vida y de la posición de China en el mundo. of life in China, but also of China's place in the world. Has hecho una gran investigación para entender esta dinámica, pero ahora la gran pregunta es, ¿qué hacer? I think this is the big question because
Creo que esta es la gran pregunta porque en Hollywood existe la percepción de que los ejecutivos de los estudios están simplemente respondiendo a las realidades del mercado y en ciertos casos a sus obligaciones legales. Sí pienso que en la industria del cine existen preocupaciones sobre cómo esta aceptación pasiva a la influencia china será recordada en 30 o 40 años. Pero lo que me parece más interesante será la respuesta política, porque no creo que exista un mundo en el cual Hollywood diría ya no vamos a aceptar el dinero de China. Sin embargo, pareciera que se está convirtiendo en un asunto cada vez más político para las productoras. Tan solo en las 6 semanas posteriores a la publicación de mi libro, me impresionó mucho cómo todo esto se ha vuelto una causa de preocupación para ambos partidos en Estados Unidos. Así que creo que es más probable que la respuesta a ese qué hacer venga de la presión política y no de la presión económica. ¿Quiénes crees tú que ganarán la batalla mundial por la supremacía cultural? Creo que podría ser un empate. Pienso que Estados Unidos tiene una ventaja, pero China está operando con fuerza contundente. Cuando estuve en Kenia, encontré quizás una posible respuesta en un niño de 4 años. Uno de sus héroes era el rey de los monos, este protagonista de una novela clásica china, y el otro era el actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca. El niño parecía estar muy complacido de tenerlos a ambos como sus héroes. Ciertamente, no es la narrativa del siglo XX. Eric Schwartzel es autor de La Alfombra Roja, Hollywood, China y la batalla global por la supremacía cultural. Ha sido un placer conversar contigo, Eric. Gracias por acompañarnos. It's been my pleasure. Thank you. Y al regresar a la pausa seguimos hablando de cine, pero desde una perspectiva muy diferente. No se vayan. La pandemia, el COVID-19, representó un gran golpe para la industria del cine. Estrenos, festivales y premios del sector se pospusieron en todo el mundo. Puede que en algunos países ya los teatros estén abriendo sus puertas al público y la gente está comenzando de nuevo a ir al cine, volviendo a la normalidad. Pero incluso antes de que este fuera el caso, muchos buscaron la manera de seguir teniendo la experiencia de ver una película en compañía de otras personas en plena pandemia. Les traemos las más curiosas iniciativas de cómo la industria del cine y los cinéfilos se adaptaron al coronavirus. Miren. El cine viaja sobre ruedas y llega al público en los Alpes del norte de Italia. Desde hace 7 años, una pareja transporta en esta caravana una sala móvil para proyectar películas en comunidades de difícil acceso. Pero la pandemia se convirtió en una oportunidad para alcanzar a más personas. Con el COVID tuvimos un boom, claro. No es un mérito, pero como faltaban iniciativas y nadie sabía qué hacer, decían, ¿por qué no llamar al Cine Camper? En Dubái, la COVID-19 incentivó la apertura de un cine en medio de la nieve. La idea surgió durante las fiestas de fin de año de 2020, cuando muchos extranjeros residentes en la ciudad no pudieron volver a sus países de origen por las restricciones de sanidad. Con palomitas de maíz y chocolate caliente, el público disfrutó de películas de Navidad en asientos dotados de calentador. La crisis sanitaria también impulsó al más grande operador de salas cinematográficas de India a inaugurar el primer cine al aire libre del país, a finales de 2021. Ubicado en la azotea de un centro comercial de Mumbai, este autocine tiene capacidad para 290 vehículos. Y cuando la pandemia llevó a la cancelación de muchos vuelos, el estacionamiento del aeropuerto de Montevideo, en Uruguay, también se transformó en un autocine con una pantalla gigante. En Suecia, el Festival Cinematográfico de Gotemburgo, el más importante de Escandinavia, montó un peculiar cine para el aislamiento social. Una amante del cine fue seleccionada entre 12.000 personas para pasar una semana sola en una isla viendo la selección de películas del festival. La gran capacidad de adaptación del ser humano nunca nos deja de sorprender. Y para terminar el programa, hablemos de concursos.
Existen competencias muy famosas que buscan el nuevo ídolo de la música pop, el mejor chef del mundo, la nueva reina de belleza internacional. Pero también hay certámenes con fines explícitamente altruistas. En todo el mundo se han creado concursos que buscan mejorar nuestro planeta y ayudarnos a enfrentar a los importantes desafíos que tenemos por delante. Estos son algunos de los más sorprendentes ejemplos de esta tendencia. Miren. En el Solar Decathlon, estudiantes de todo el mundo compiten por diseñar y construir casas eficientes y ecoamigables, que además de usar energía solar, tengan potencial de mercado. Este concurso, ideado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos en 2002, se ha expandido desde entonces a Europa, China, América Latina, Medio Oriente y África. La Fundación iGEM, por su parte, organiza desde 2003 una competencia basada en la biología sintética, que se refiere a rediseñar organismos para que obtengan nuevas habilidades. Equipos de estudiantes de 46 países diferentes aplican esta rama de la ciencia para ofrecer soluciones en ámbitos tan diversos como la medicina o la manufactura. Y desde 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, premia con hasta $30,000 a individuos, empresas o instituciones que estén implementando prácticas de cultivo innovadoras. En 2021, la empresa de Kenia iFarm 360 resultó ganadora por utilizar las nuevas tecnologías para apoyar a los pequeños agricultores. Incluso los robots compiten por crear un mundo mejor. Todos los años, ingenieros de países tan variados como Irán, Canadá y Japón ponen a prueba sus creaciones en la RoboCop o Robocopa. En la categoría llamada RoboCop Rescue, se presentan robots capaces de asistir en el rescate de víctimas en entornos de desastres simulados. Grandes iniciativas para ayudar a la construcción de un mundo mejor. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado y que se hayan divertido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.